Gracias, senador David Penchina, presidente de la Comisión de Energía del Senado. Le tocó a usted coordinar los esfuerzos, las discusiones, los debates, a pesar de que fueron, por supuesto, en ambas cámaras y en varias comisiones, pero fue, digamos, su comisión el centro de actividades. ¿Cómo vivieron todo esto del cerco, unas discusiones donde un diputado casi se desnuda para hablar de un despojo? ¿Cómo fue el día a día y la negociación que finalmente acabó concretándose en una aprobación por parte de PRI y PAN, pero desde mi punto de vista con un PRD que fue reacio a participar, pero que tampoco desbordó, digamos, los canales normales, ¿no? Yo diría que el rostro del tránsito de la reforma en los últimos días, que es lo que se hace notorio, aunque este fue un trabajo de casi un año de verdad muy profesional, del que podemos dar cuenta y podemos defenderlo ante la opinión pública, tiene dos caras. Una cara de una clase política que salda cuentas, Roberto, y que creo que es algo que hay que retomar de esta historia. En los últimos 15 años el sector energético estuvo plagado de acusaciones, de rencores del pasado y de una falta de visión de la clase política que creo que se expresó en una gran mediocridad, y asumo mi responsabilidad de lo que a nosotros nos toca. Creo que en 15 años nos la pasamos reclamándonos cosas donde el interés de las descalificaciones personales pudo más que la realidad de un sector que tenía que ser cambiado. Y en eso yo reconozco al PAN, al Verde, al PANAL y al PRI, que tuvimos la altura de miras de poder definirnos, hacer una reforma constitucional de la envergadura y del calado que hicimos, que va a transformar este país y que en sí misma se constituye como el cambio más profundo económico y social, y creo que hasta político, de los últimos 60 años. Y por el otro lado, una izquierda que siempre se negó al cambio constitucional, que a mi juicio guarda algo que sí es triste, que es descubrir que en 80 años la posición de un debate energético sigue siendo la misma de hace 80 años, cuando somos un país totalmente distinto. Solo por poner un ejemplo, somos 100 millones de habitantes más que hace 80 años, que éramos apenas 20, de una población eminentemente rural y urbana. Pero el discurso del nacionalismo petrolero fue un discurso construido desde el PRI. Sí, fue construido desde el PRI hace 30 años. Izquierda, sí, pero hace 30 años. También el PRI se nutrió mucho de esa visión. Totalmente, nada más que hay que superarlo. Y sí, yo creo que los tiempos cambian. Yo creo que la gente de hoy lo que quiere es vivir mejor, quiere una mayor estabilidad. Hace 30 años no había democracia. Y por eso dije, en mis palabras hay un dejo y una claridad de autocrítica. Y creo que la clase política sí logra dar un salto. Entonces abordamos a un debate que lamentablemente yo lo que advierto, y ahí están las pruebas, es que en la izquierda no hay muchos argumentos, sí hay muchas consignas, y llegamos al absurdo de un hombre que se encuera en la tribuna, donde los argumentos pues creo que quedaron muy lejos. Hubo muchos insultos, y en la Cámara de Diputados, yo creo que la pregunta es si los senadores no le cobraron al PRD los insultos en diputados en el tema de este mecanismo de consulta ciudadana que fue aprobado en diputados y se congeló en el Senado. Te aseguro que no se congeló en el Senado. ¿No le cobraron las mentadas de madre al PRD? Créeme que no, lo que pasa es que todo tiene una consecuencia. Y si alguien hizo retardatarios los días para poder entrar con más tiempo al tema energético, fue la izquierda. Y al final del día se acabó el tiempo de una minuta que venía de Cámara de Diputados. Yo hoy te puedo afirmar ante tus cámaras que no tenemos ningún inconveniente en legislar la minuta de Cámara de Diputados en materia de las cartas ciudadanas. Ningún inconveniente. Como tampoco tenemos ningún inconveniente a que con tiempo y a tiempo revisemos la reforma política del DF. Creo que esta clase política tiene que dar demostración hasta allá que, pese a los insultos, tenemos que seguir abriendo, discutiendo y tomando decisión en temas que quedaron pendientes de una legislatura que se le puede acusar de todo, menos de que no trabajó. Reforma en telecomunicaciones, en educación, en fiscal, en financiera, en transparencia, en anticorrupción y en energía, no es un dato menor para lo que teníamos pendiente en este país desde hace 15 años. ¿Cuál fue su balance, dicho en términos breves, de toda esta protesta frente al Senado en particular, en general de la retórica? Vio, desde mi punto de vista, creo que vimos un debate con claves del pasado, como si el pasado se estuviera muriendo, como diría Gramsci. El pasado se estaba muriendo y lo nuevo todavía no acaba de nacer. ¿En eso estamos? Yo creo que estamos en eso, y yo recuperaría algo muy valioso por polarizante que las posiciones fueron.
Los mexicanos nos tardamos 100 años en entender que el régimen democrático exige algo que, pese a las diferencias, en un Estado de Derecho, en un Parlamento, se discute, se debate y al no alcanzar consensos, manda la mayoría. Y eso pese al gueto al que nos sometieron, al chantaje mediático, a la explosividad de algunas ideas o de algunos espectáculos de coyuntura en Cámara de Diputados, hoy ha logrado una reforma que se aprueba en el Senado como Cámara de Origen, en Cámara de Diputados, y de manera exorbitantemente rápida, creo que la más rápida en la historia, pasa por las legislaturas locales. ¿Qué debemos esperar sobre la reglamentaria, no en cuanto a su contenido, sino en cuanto a los tiempos? Yo creo que, dada la transitoriedad que ya expliqué de los 22 artículos, la complejidad técnica de la legislación secundaria tiene un gran avance, por lo que no debemos de tardar más allá del primer trimestre del siguiente año. Pero creo que estamos obligados a algo en la transitoriedad y en la reforma secundaria. El acercarnos más al sector productivo para que estos detalles que en la legislación secundaria siempre van, tome el parecer y el contenido nacional de los empresarios y de las industrias mexicanas. ¿Cuánto vamos a tener que esperar para que esto se vea en la vida cotidiana? Que tengamos inversiones, va a haber inversiones con cierta prioridad o cierta lógica de rapidez, a lo mejor en algunos sectores más rápida la inversión, en algunos se va a tardar un poco más en ver resultados. Mira, los resultados en una reforma de esta magnitud en otras partes del mundo han tenido procesos de 10 años. Pero lo que es inevitable es que de manera gradual, como la humedad, desde el primer año se empiezan a sentir. Se estima que el sector energético nacional en su conjunto, no solo petróleos, no solo exploración y producción, sino almacenamiento, distribución, electricidad, energías alternativas, organismos reguladores, etcétera, van a demandar por año entre 50 y 100 mil millones de dólares. Esto lo vamos a ir viendo de manera creciente. De este año que arranca. Creo que hay objetivos fatales que pueden ser relativamente rápido de lograr, como es la apuesta de conseguir mejores tarifas de gas, mejores costos de electricidad, el poder recibir inversión nacional y extranjera directa a este sector energético de manera creciente, ya no especulativa en la bolsa, sino en obras, servicios, desarrollo de inversiones, que desdobla toda una cadena productiva. Hay que considerar algo, el sector energético es el más profundo sector transversal de la economía, porque sin energía no se hace nada. Déjeme preguntarle una cosa antes que terminemos. Especialmente estoy pensando en los grandes jugadores para perforar, por ejemplo, en aguas profundas. No cualquiera tiene la tecnología ni cualquiera tiene la inversión para desarrollar la capacidad de esto. ¿Veremos a estos grandes jugadores o veremos a señores mexicanos que prestan su nombre y sus firmas para desarrollar estos trabajos? Yo creo que hoy hay nombres mexicanos que están invirtiendo en Texas, por ejemplo. Yo pensaría que esos nombres mexicanos... No sé si con esa tecnología en ese tipo de tareas. No, yo creo que hay varios frentes. Uno es aguas profundas, donde creo que la dispersión de riesgos para el Estado, la mejor noticia es que ya no la va a correr solo Pemex, sino que Pemex va a diversificar riesgos de lo que es nuestro, porque cuando ganamos en encontrar un pozo hacemos fiesta, pero cuando perdemos varios pozos y varios cientos millones de dólares que no encontramos petróleo, es pérdida de los mexicanos. Eso lo vamos a empezar a ver. La reforma hace que el privado gane si el petróleo se encuentra. Sí, y sin duda dispersa riesgos, claro, porque compartimos la exploración y la producción, que es una fase de riesgo que demanda grandes volúmenes de inversión. Esa posibilidad de los grandes jugadores en México yo no la veo antes de un año. Creo que el 2014 va a ser un año de un gran, enorme reto para el Poder Ejecutivo de implementar la reforma a partir de que terminemos la reforma a las leyes secundarias, que por eso queremos hacerlo rápido. Pero sí creo que el año que entra vamos a generar una gran expectativa y le apuesto, y tal vez es difícil, pero lo hago aquí, a que la economía va a recibir un impulso fundamental de su crecimiento después de un muy mal año como este que está terminando. Y que es que las inversiones dejen de estar en lo especulativo. De México hoy no se va a hablar sobre posibilidades. Por primera vez podemos estar hablando de realidades, de un país que, pues en un año muy malo en su entorno económico, tuvo la calidad y la magnitud de hacer cambios profundos a la vida nacional de lo que está mal. Nadie puede estar conforme, Roberto, con este país. De la mitad de la población en pobreza, de falta de inversión, de un sector público con falta de instrumentos para hacer bien las cosas y yo diría hasta falta de estímulos. Y lo que está mal se cambia. Hemos cambiado un país en su orden legal. Hoy corresponderá bajar ese orden legal a la realidad para que se traduzca en hechos y en realidades que nos vaya mejor a todos. Pues ojalá sea así.
Senador Penchina, le agradecemos mucho su presencia en la silla rota. Al contrario, es un y ojalá privilegio. nos acompañe para empezar cuando se empiece a discutir las reglamentarias. Será un privilegio, Roberto, estar en este espacio. Yo te agradezco y un feliz año para todos. Muchas gracias, igualmente. Gracias. Gracias a ustedes.